Cuando yo les digo que los cultos los arma Él, es así, ¿eh? No hay otra forma que cuando Él tiene el deseo de llegar a tu corazón, Él quiere bendecir tu vida, Él arma todas las cosas. Creo que esta introducción a lo que yo le tengo que compartir es especial para que usted pueda entender lo que hoy Dios le va a transmitir. Porque a veces nos pasa de vivir cargados, cansados, molestos, atribulados con un montón de cosas que si uno lo analiza se da cuenta que no son cosas tan importantes, pero es como que el continuo, el tiempo y el hecho de por ahí no poder encontrar ese equilibrio en lo emocional, en lo espiritual, eh, nos lleva a, a salirnos de ese foco y empezamos a ver las cosas media turbias. Qué bueno que es el Señor para poder que en esta noche podamos poner nuestro corazón en el equilibrio justo y en la sintonía en nuestros oídos para escuchar lo que Dios quiere en esta noche transmitirte. ¿Se acuerda que habíamos hablado que todo tiene un propósito? El sábado pasado hablamos de esto y hemos desarrollado todo, pero como dije, hay un propósito y hay un propósito eterno que Dios tiene. Y el propósito eterno que Dios tiene que ver con el hecho de cumplir en esta vida la voluntad de Dios. Jesús vino a esta tierra solo con un solo propósito, cumplir la voluntad del Padre. Él vino a esta tierra no a hacer su criterio, no a plantar su forma, no a hacer las cosas a su manera, sino lo dejó claro muchas veces, una y otra vez, lo dejó claro con sus discípulos, con la gente que lo seguía, y él dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad del Padre. Todo lo que hablo es todo lo que mi Padre me dio que hablara. Y es claro que así como él, siendo el primogénito de todos los hijos, siendo nuestro Dios y Rey, nuestro Salvador, pero también nuestro hermano mayor, Él nos deja claro que nosotros tenemos un propósito, y el propósito es caminar en la voluntad del Padre. Eso nos va a llevar a tener éxito, a tener bendición, a poder llegar a las metas que nosotros nos propusimos. Eso nos va a llevar a aliviar la carga en el caminar de esta vida. El hecho de poder entender que mi vida está bajo su gobierno y Él tiene un propósito bueno para mi vida. Amén. Su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Repítala conmigo. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Mire, yo quiero que si usted me quiere acompañar a Jeremías 51. Si usted va al capítulo, habla de la profecía contra Babilonia. Pero hay un paréntesis allí, en toda la profecía, donde muestra el propósito que Dios tuvo cuando permitió que Babilonia conquistara toda Asia. No solamente conquistó al pueblo de Israel, no solamente conquistó la ciudad de Jerusalén, sino que conquistó toda Asia. Ahora, había un propósito, había un plan de Dios, y tenía que ver, mucho que ver, con los hijos de Dios. Y esto es lo más asombroso. Cuando yo veo que nos encontramos muchas veces que pensamos que mi propósito no está acorde con el propósito de Dios o nos cuestionamos si entendimos bien o entendimos mal. O a veces nos cuestionamos cómo Dios va a hacer algunas cosas, pero el hecho es que en hacer esas cosas y usar determinadas personas, a nosotros no nos cuadra, a nosotros no nos parece, a nosotros no, aún a veces nos molesta eso, ¿no? ¿Cómo va a usar a tal persona? ¿Cómo va a permitir esto? ¿Cómo va a dejar que tal persona haga tal cosa? Si usted va a la historia y va
a todo lo que es el Antiguo Testamento, cuando habla de la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia y todo lo demás, se va a encontrar con un rey, Nabucodonosor, pero no era un rey humilde, sencillo, no, era un hombre soberbio, orgulloso, altanero, imponente. Ojo con que alguien se le opusiera o se presentara delante de él, que automáticamente lo mandaba a matar. Si alguien tenía una idea equivocada, una idea distinta a la que él tenía, él no tenía problema mandarlo al horno de fuego, que le corten la cabeza, no había ningún problema. Y si uno analiza eso, dice, ¿cómo Dios va a usar a este hombre? ¿Cómo Dios va a usar a esta persona? Pero si usted va al libro de Daniel, libro que a mí me ha bendecido sumamente, porque te enseña con total claridad cómo vivir en un mundo y rodeado de gente que no honra a Dios, que no ama a Dios, que detesta a Dios, pero vivir en santidad. Más allá de los capítulos proféticos, los primeros libros o los primeros capítulos del libro nos enseña cómo Daniel y sus amigos, amando a Dios, respetando a Dios, queriendo honrar a Dios, tenían que soportar a semejante personaje como rey y tenían que estar rodeados de escorpiones y serpientes. Porque todos los funcionarios del rey, todos los que estaban ahí con el rey, no los querían. Los querían fuera. Y más de una vez sembraron trampas para que el rey matara a Daniel y a sus amigos. Pero, como dijo la pastora, cuando uno está bajo la gloria de Dios, bajo su presencia, Él ama a sus hijos, Él ama a su pueblo y Él los guarda. Entonces no va a ir rey soberbio, no hay nada que lo pueda detener. Ahora, lo loco, si usted va a Daniel capítulo 4, se va a encontrar con que Dios se cansó de mostrarle a través de Daniel y de sus amigos que Él era real, que había un Dios que podía todo, no los dioses de Él, sino un Dios verdadero. Y le da una profecía al rey y le dice al rey que si él no baja el humito, si él no empieza a reconocer que quien le dio el poder y la autoridad es Dios, va a tratar con él. Tiene una visión, Daniel se encuentra que le tiene que interpretar ese sueño y le dice todavía a Daniel que esto le pasa a tus enemigos, porque hay una advertencia. Si él no cambiaba de actitud, él iba a ser castigado por Dios. Y dice que el rey, si usted va al pasaje, dice ahí que el rey se cuidó por 12 meses, un año. Hizo buena letra. Pero dice que estaba ahí paseando por el palacio junto con todo su prole que lo seguía, los fans que lo seguían. Y decían, miren, ¡ja! Miren el reino que construí, mire todo lo que hice. Y automáticamente vino el juicio de Dios. Te lo resumo un poquito para que no sea muy largo. El tema es que el juicio de Dios era que por 7 años él iba a vivir como un animal. 7 años le iban a crecer las uñas, le iban a crecer los pelos. No es el lobo americano. Pero lo echaron porque se volvió loco. Se ve que en ese tiempo no había ningún loquero. Y lo echaron, lo sacaron, lo tiraron al bosque. Y ahí vivió. Durante 7 años dice que el rocío iba a caer sobre sus lomos. Hasta que reconociera que había un Dios que le había dado todo. ¿Dios trata con los soberbios? Claro que sí. ¿Dios trata con los orgullosos? Claro que sí. ¿Dios acomoda y es justo y hace justicia? Claro que sí. Él tenía un plan. Él le puso gente para que le mostrara y le diera a conocer quién era él. Pero él se abusó hasta un punto. Así también pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo escogido por Dios. No porque fuera el mejor, el más lindo, el más bello, sino solamente porque quería escoger un pueblo donde honrara a Dios y respetara
leyes de Dios y diera a conocer a Dios a las naciones. Por eso dice que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Nosotros, su iglesia, fuimos adquiridos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros podemos ser hijos si no es a través de Jesucristo y a través de su sacrificio, porque aceptándolo a Él como nuestro Señor y Salvador, obtenemos el perdón y la remisión de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo básico. Ahora, de eso yo tengo que empezar a conocer a Dios, tengo que empezar a conocer sus normas, tengo que comenzar a conocer cuál es su voluntad. Y ahí comienza mi caminar con Dios, ahí comienza mi estar con Él, y ahí comienza ese proceso de crecimiento espiritual, que no tiene que ver con mi edad, sino tiene que ver con mi fe, con mi búsqueda, con mi meditación para con Dios. Y Nabucodonosor tuvo que aprender a lo duro. ¿Cabeza dura? No te trata, ningún problema. Quédese tranquilo, está en la historia. Mire cómo termina la historia. Nadie lo mata. Mire que había tenido un montón de enemigos. A naciones las pasó por arriba. A los reyes los pasó por arriba. Así que enemigos que le sobraban a Nabucodonosor. Ahora, en ningún momento dice que en los 7 años nadie lo mató. Nadie hizo venganza de él. Pero al 7º año dice que su razón fue abierta y comenzó a dar gloria a Dios y a alabar a Dios. Y Dios lo restauró como al principio. Es decir, lo volvió a poner como rey. Y todo su ejército y todos sus funcionarios lo respetaron como rey. ¿Quién puede hacer eso? Dios. Y si Dios puede hacer eso con Nabucodonosor, puede hacerlo con cualquiera. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Todos nosotros, como hijos de Dios, tenemos un propósito en Dios. El tema es conocer ese propósito. Primero, conocer a Dios, conocer el corazón de Dios, tener relación con Él, para después Él nos va a revelar su propósito. Y dice, Jeremías 51, versículo 19, dice, no es como ellos la porción de Jacob, porque Él es el formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Fíjese que él está hablando de todo lo que va a hacer con Babilonia. Le va a castigar a Babilonia por todo el mal que hizo. Pero, por eso esta aclaración, pero el pueblo de Dios, mi pueblo, no es como ellos. Había una parte del pueblo que cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén, se la llevó esclava. Y estaban viviendo en Babilonia. Y Dios tenía un plan con ellos en Babilonia. Durante 70 años estuvieron allí en Babilonia, hasta que Dios después abrió la puerta a través de otro rey para que ellos volvieran a su tierra y reedificaran la ciudad y el templo. ¿Por qué? Porque Dios dice, porque Él es el formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia. Había un propósito. No era que Dios quería exterminar al pueblo de Israel. Dios quería corregir al pueblo de Israel. Dios quería llevarlos a ellos a un encuentro, a una relación más íntima con Él. Y desde esa relación íntima con Él, ellos por propia voluntad quisieran hacer la voluntad de Dios, caminar en los planes de Dios, vivir como Dios nos pide que vivamos. Hay un plan, hay un propósito. Y todos hemos sido de alguna manera trabajados por Dios en distintas áreas, en distintos momentos. Yo realmente fui trabajado junto con mi esposa y con mi familia durante un tiempo bastante prolongado, hasta que Dios nos preparó. Y una vez que nos preparó y nos alineó y nos puso realmente en el centro de amar a Dios,
de bendecir a Dios, porque nosotros no vinimos de Rosario a vivir a Venado porque a mí me habían ofrecido un pastorado, o porque yo era pastor y venía a tomar una iglesia. A mí Dios me trajo con un proyecto, con un plan, que Él conocía, pero que yo no conocía. El plan nuestro como familia era venir acá, porque se nos abría una puerta laboral. La empresa donde yo trabajaba tenía una sucursal en este lugar, y era una buena posibilidad venirnos para acá. La ciudad era mucho más tranquila que Rosario. Nuestros hijos, que eran adolescentes, podían vivir mejor, tener otra vida, que no estar nosotros cuidándolo continuamente a ellos en la inseguridad. Entonces para nosotros era un cambio familiar, un cambio de entorno, pero también con proyectos de crecimiento laboral. La empresa donde yo estoy era una empresa multinacional, usted la conoce, YPF. No tengo que hablar haciendo mucha historia con eso. Entonces, la idea nuestra era venir acá, establecernos, hacer una buena plataforma para que después de esto poder crecer en la empresa. Por eso, fíjese que la pastora hablaba de que Dios no desecha los sueños. Dios no te cuarta los sueños. Dios quiere, vos querés hacer, Él lo va a hacer. Y Él te va a pulsar y te va a acompañar. Pero en algún momento te va a mostrar cuál es el propósito. Y nosotros decidimos, pero no decidimos por obligación. No decidimos porque se nos obliga o porque se nos exige. Hay una relación íntima con Dios, que Él empieza a mostrarte con amor y con ternura, y te ofrece algo que Él ya planeó, que Él ya tenía en mente, que era necesario todo lo que pasamos para que uno pudiera aprender, limpiarse, despojarse de un montón de cosas, para poder prepararse para esta tarea. Y hubo una transición, porque cuando yo seguía trabajando en la empresa, sale la oportunidad, o se ofrece la oportunidad de pastorear esta iglesia. Nosotros en un momento dijimos, qué lindo, pero no estamos muy de acuerdo. Vamos a orar, que sea Dios. Y Dios confirmó con una palabra muy certera, que usted ya la conoce, ya se la he compartido, ya lo he hablado con usted. Y tomamos el desafío con mi esposa, con mi familia, tomamos el desafío. Ya no era crecer en la empresa, era crecer en el propósito de Dios, en el plan de Dios. Y si usted quería conocer un poco la historia de la iglesia, ahí hay fotos. Como dije el otro día, ahí hay fotos. Ahí va a ver usted mis hijos muy chiquitos. Hijos de familia que están aquí, que eran muy chiquitos. Y fue haciéndose todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hoy entendemos que estamos en el plan y en la voluntad de Dios y en el propósito de Dios. Pero había un propósito mayor. Y en ese propósito mayor nosotros pudimos lograr un montón de cosas. Si yo hubiera seguido con la jornada de trabajo, hubiera quedado con el trabajo y hubiera deseado al Señor, no, yo no quiero saber nada, que lo agarre otro, está todo bien. Dios me hubiera avalado y me hubiera guardado y hubiera bendecido mi casa y mi familia y mis hijos sin ningún tipo de problema. Porque no dejo de ser Dios, no dejo de ser hijo porque le diga a Dios que no me interesa mucho ese propósito o ese plan. Pero yo sabía, porque Dios había tratado con mi corazón, yo ya había rendido todo, como decía esta canción. Ya había rendido mi vida, había rendido mis planes, había rendido mis proyectos, había rendido todo a Él. Buscaba que Él avalara lo que hacíamos y que Él estuviera en todo. Pero lo había rendido todo realmente. Y entendí que si este era su plan, iba a ser mejor, aunque no entendía mucho, aunque no sabía mucho del tema. Conocía mucho de la Biblia, conocía mucho de la palabra de Dios, pero no conocía el plan de Dios. Y allí estamos en esto. Y de esto surgieron un montón de cosas. Mucha gente que fue ministrada en este lugar. Siervos de Dios que se han levantado y hoy tienen un pastorado.
y tienen una congregación a cargo. Lugares donde no avanzaban y de alguna manera Dios nos llevamos la palabra, sembramos todo lo que Dios nos dio y esos lugares hoy han explotado espiritualmente. Yo me acuerdo haber ido a Morse y era un lugar chiquito, poquita gente, y el pastor con un sueño y un proyecto enorme, pero veía que todo estaba detenido durante años. Y el compartir con ellos, el sembrar con ellos, motivarlos, ayudarlos a abrir el instituto bíblico, llevó a que, si hoy usted va a Morse, no conoce la iglesia. Yo la miro por los estados, veo cómo Dios ha respaldado la tarea. Me enteré hace poco que él estuvo ministrando y sirviendo en Europa y tiene 2 de sus hijos sirviendo allá en Europa. Y el otro que estudió en el instituto, llevando a la iglesia adelante aquí en Morse, cerca de Junín. Claramente entiendo de que el haberle dicho sí a Dios, se cumplieron otros propósitos y se cumplieron otros planes. Y eso te quiero llevar esta noche. A entender lo que dice acá. Versículo 20. Porque ya te formó. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Él te escogió. Y dice: martillo me sois. Y armas de guerra. Y por medio de ti quebrantaré naciones. Y por medio de ti destruiré reinos. Por medio de ti quebrantaré caballos y sus jinetes. Y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres. Y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes. Por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas. A jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. ¿Sabe? Cuando Dios me dio esta palabra, mi condición natural era muy precaria. Estábamos muchas veces sin trabajo, estábamos muchas veces en situaciones difíciles, familiares. Gracias a Dios, nunca de salud. Él guardó nuestra salud en todo tiempo. Pero sí en nuestra economía y en nuestra vida era alto y bajo, y alto y bajo, alto y bajo. Difícil de poder entender qué es lo que Dios estaba haciendo. Y en todo ese tiempo servirle. En todo tiempo servirle. Siendo líder de célula, yendo a un lado, yendo al otro, ministrando acá, ministrando allá, enseñando, siempre. Pero nuestra vida en lo natural estaba así, muy condicionada a un montón de cosas. Y en ese momento uno lo que hace es orar a Dios para que las cosas cambien, para que Dios haga algo, ¿no? Y uno recibe estas palabras y dice, está todo bien, pero a ver, yo quiero ahora algo, cambia algo, move algo. Y las cosas se iban dando, pero tan lento, porque, claro, en mi corazón había más la ansiedad de salir del problema que de recibir la bendición. Para mí era más fuerte en mi corazón aliviar la carga, aliviar la situación que estaba viviendo, la opresión que estaba viviendo en lo económico, en lo emocional, aún en lo sentimental, que entender que había un propósito de Dios, había una voluntad perfecta de Dios, había algo maravilloso que Dios quería hacer, pero no podía hacerlo con este Carlos. No podía hacerlo con este. Tenía que hacerlo con un Carlos trabajado por Dios, purificado por Dios, cambiado por Dios. Y no tenía que ver con el conocimiento, no tenía que ver con la enseñanza, no tenía que ver con nada de eso, porque les digo, yo ya servía.
lideraba grupos, me movía para acá, servía allá, hacía esto, me movía en aquel lado, enseñaba a un montón de gente. Es decir, ya tenía todo eso. Pero no servía este Carlos para lo que él quería. Porque este Carlos, siendo martillo, le hubiera bollado la cabeza a un montón de gente. Este Carlos, siendo un arma de guerra, hubiera usado un lanzallamas. Él necesitaba transformar a este Carlos en otro Carlos. En un Carlos que entendiera que el ser martillo en las manos de Dios no tenía que ver con lastimar a nadie, sino que con el poder del Espíritu y el poder de la palabra, golpear y derribar. ¿Para qué uno usa un martillo? Aparte de clavar un clavo. Para romper cosas, ¿o no? Cuando uno quiere limpiar los ladrillos que tiró una pared abajo y dice, voy a rescatar algunos ladrillos porque hay que cuidar todo el material, ¿o no? Entonces vamos a limpiar los ladrillitos para poder seguir levantando la pared de nuevo. Hay que usar un martillo y un cortafierro, pero hay que limpiar. La pared, que la parte que nos sirva, el escombro que nos sirva, lo molemos para hacer el piso, no, aprovechamos todo. Entonces él quería que fuera un martillo en lo espiritual que rompiera las estructuras, que rompiera los formalismos, que rompiera la religiosidad, pero no en mi poder, no con mis fuerzas, no con mi capacidad, no cuando yo quería o cuando a mí me parecía, sino cuando Él quiere, donde Él quiere y como Él quiere. Pero este Carlos no lo iba a hacer. Y Dios sabía. Entonces estábamos en el proceso para llegar al Carlos que Él necesita para cumplir la tarea. Y si usted me pregunta, ¿ya lo terminó? No, todavía sigue trabajando con Carlos. Todavía sigue trabajando. En menos cosas, con menos duro trabajo, pero Él sigue trabajando. Arma de guerra me sois. Un arma de guerra. A ver, ¿quién es mis enemigos? Mi vecino. No lo aguanto. Mi jefe, no lo aguanto. Y no entremos en lo familiar. La bruja de mi mujer, no la aguanto. Mi marido. El arma de guerra que Dios quiere hacer es con el verdadero enemigo. Y el verdadero enemigo se llama Satanás. Los verdaderos enemigos son los demonios que vienen a complicarte la vida, que vienen a entorpecer tu casa, la familia, el hogar, tus hijos, que vienen a sembrar discordia, que vienen a sembrar contienda, peleas en los matrimonios, en la familia. Ese es el verdadero enemigo. Eso lo dice Pablo en el libro de Efesios, a la iglesia de Efesios le dice, la guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. La guerra no es contra mi hermano, la guerra es contra lo que hay en mi hermano, contra lo que opera en mi hermano, que no es lo que veo, sino lo que está dentro, lo que está ahí influenciando su vida. Entonces yo tenía que ser un arma de guerra para derribar, para matar y para destruir ¿a quién? ¿A mi hermano? No. No. Para destruir la obra satánica que hay en mi hermano. Para destruir la obra satánica que hay en la familia, que está operando en los hogares, que está operando en los matrimonios, que están operando en la iglesia. Y una vez que entendí eso, por eso la transformación, por eso el trabajo de Dios, por eso el trato de Dios, cuando yo entendí eso, cuando empecé a ver cómo Él me usaba en mi vida y cómo me llevaba a eso,
se cumple todo esto? Fíjese que hace 4 aclaraciones. Él dice, destruiré por medio de ti y quebrantaré naciones y reinos. Lo primero que hace es naciones y reinos. Y está hablando de lugares. Naciones y reinos. Hay una explicación que mayormente las naciones está como en el Nuevo Testamento reflejando lo que es la familia. Y los reinos, lo que se establece en cada familia. Que hay una autoridad, hay una potestad. Hay algo que se establece en la familia. Vio que en cada familia hay alguien que de alguna manera maneja la batuta y ordena todo y digita todo o manipula todo o lo que sea. Pero es el que comanda la familia. Y no estoy hablando del matrimonio, estoy hablando de la familia completa, ¿no? Tíos, abuelos, primos y la mano en coche. Entonces dice, quebrantaré. Entonces ya Dios me está hablando diciendo, voy a usar tu vida como martillo para quebrar esa estructura, para que se rompa esa estructura. ¿Por qué? Porque no es una estructura generada por Dios. Ojo, yo no estoy hablando que estoy hablando en contra de la familia, sino estoy haciendo que usted entienda que hay estructuras que se generan donde la familia no te deja avanzar, no te deja crecer. Me ha pasado muchas veces gente que hemos hablado de Cristo y han querido ir a la iglesia y los primeros que le hicieron la guerra fueron su familia. A muchos de nuestros sobrinos, de parte de mi esposa principalmente, le hemos hablado del Señor, se han entregado a Cristo, han sido libres de opresiones espirituales, pero cuando ellos quisieron acercarse a la iglesia evangélica, no, era un problema, lo echaban de la casa, le hacían la guerra. Entonces a veces se forman esos reinos feudales que hay que romper, que hay que quebrar. Y no es con mi capacidad, como digo, no es con mi fuerza, es con la palabra de Dios, es con el poder de Dios, es con el fluir de Dios en tu vida. Entonces, Dios tenía que trabajar primero mi vida para que mi vida fuera ese martillo, para que mi vida fuera esa arma de guerra, para poder trabajar en medio de esas situaciones y romper y quebrar, porque no lo hacía yo, lo hacía el poder del Espíritu Santo. Pero ¿a quién usaba Dios? A este burro. ¿A quién va a usar Dios como martillo y arma de guerra? ¿Por qué te crees que te lo estoy diciendo? ¿Por qué Dios me manda a hablarte en esta noche esto? Pero, como dije, la introducción que hizo la pastora tenía mucho que ver con esto. Muchísimo que ver con esto. Porque si no terminás acá y llegás acá donde Él quiere, ¿cómo somos martillo y arma de guerra? Fíjese lo segundo, dice, por medio de ti quebrantaré caballos y jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y los que suben a ellos. Está hablando de ejército. Ejércitos que se levantan contra un pueblo. Ejércitos que se levantan contra ciudades. Y estoy hablando de ejércitos espirituales. Nosotros hemos entrado a cada ciudad y en cada ciudad Dios me ha mostrado qué situación vive la ciudad, con qué demonios hay que pelear, cuáles son las cosas. Cuando llegamos acá, lo primero que le pregunté al Señor, ¿y qué hay acá? ¿Cómo me tengo que mover acá? Y lo primero que Dios me mostró fue 2 principados. División y corrupción
e inmoralidad. Dos principados y dos ejércitos que se mueven en este lugar. Y si usted mira y observa la ciudad, estamos continuamente en esa batalla. ¿Por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué hay tantas separaciones? ¿Por qué hay tanto desorden en la familia? La inmoralidad. ¿Por qué ha costado que esta ciudad tan pujante y con tantos recursos levante cabeza y sea una ciudad que esté en el centro de la mirada de muchos? Y por la corrupción, por la división. Si usted mira y recorre un poco la ciudad, se va a encontrar con un montón de carteles. Ministerio profético, ministerio que esto y que el otro ministerio. Estamos rodeados, digo así, tanta iglesia. Pero muchas de esas se generaron división, de división, de división, de división. ¿Cuál es el espíritu de ese mundo? División. Y no éramos pastores todavía. Entonces, trabajamos y servimos a Dios entendiendo que mi guerra y mi batalla era contra esas cosas. Y hemos batallado y hemos guerreado. Y eso no significa que la gente cambie o entienda, porque eso va a depender de las personas. Uno puede batallar en lo espiritual, uno puede enseñar, pero cada uno de nosotros aplicamos lo que aprendemos, no aprendemos, ¿o no? Eso queda al margen de cada uno, sí. Uno puede enseñar, puede transmitir esto, pero hay alguno que puede salir acá y decir, este pelado cada vez está más loco. Se le chifló el moño. ¿Qué principal? Yo no veo ningún principado. ¿Sí? Hemos ido a Teodelina y en tal lugar se mueve tal cosa. Hemos ido al Hortondo, se mueve tal cosa. Hemos ido a Firmat. Cada lugar tiene su principado. Y ese principado tiene un ejército que muere. Pero él dijo, yo te hice un arma de guerra y vas a quebrantar no solo a los caballos, no solo a los jinetes, sino también a los carros de guerra y a los que suben en los carros. Tercero, dice, sí mismo, por medio de ti quebrantaré hombres, mujeres, viejos, jóvenes, jóvenes y vírgenes. ¿Vieron que yo no trabajo con niños? No está en la lista. Pero Dios puso carga y puso hombres, mujeres, que sí tienen carga por trabajar con niños, porque el trabajo con niños es hermoso. Cuando el niño comienza a conocer a Jesús, le cree de una manera tan hermosa, tan plena. No hay que andar repitiéndole 20 veces lo mismo. Ellos lo entendieron, le cayó la ficha y ya está. Y no los mueve de ahí, ¿eh? Y si le querés cambiar la cosa, se lo tenés que refutar bien, porque si no, te sacan carpiendo. Pero ¿cuánto cuesta con los grandes? ¿Cuánto cuesta con los viejos? ¿No has escuchado ese dicho? Yo ya soy viejo, no voy a cambiar más, ¿o no? ¿Sabes cuántas veces me lo dijeron? Los jóvenes, usted no entiende nada. Usted ya es de otra generación, ya pasó. Digo, la Biblia sigue siendo la misma. Para 15 años, para 95 años, la Biblia es la misma. Dios es el mismo, su palabra es lo mismo. Pero nosotros siempre tenemos ese tema. Pero Dios te preparó, Dios te capacitó y Dios te da el poder y la autoridad.
en la palabra y en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que llegues a cada vida y a cada corazón. No hay límites. No hay límites. El límite lo tenemos nosotros acá. El límite es cuando nosotros no le creemos a Dios. El límite está cuando nosotros le ponemos los peros. Yo que somos especiales para ponerle pero. Y pero, si llueve, y pero, si pasa tal cosa, y pero, si me dice algo, me maltrata o se burla de mí. El problema lo tenemos acá. No está en Dios. Dios nos dio autoridad, Dios nos dio poder y Dios nos dio valentía y dominio propio. ¿Cuánto dicen amén a esto? ¿Y por qué vino eso a nosotros? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Está el Espíritu Santo en tu vida? Tenés poder, tenés dominio, tenés valentía, así que no tenés falta nada. Falta que tu vida esté centrada en Dios, donde ahí el Espíritu Santo tiene el control, te guía, te da el poder y ahí obtenés la victoria. Cuando mi vida todavía está en mis manos y hago lo que yo quiero y hago lo que yo y me manejo ahí a tientano y ando, imposible. El Espíritu Santo puede hacer algunas cosas, pero no puede hacer todo porque no es que le falta poder. El problema es que no hace nada por la fuerza. Porque Dios te ama tanto que te dio libre albedrío. Él nos ama tanto que no esperó que nosotros nos arrepintiéramos para mandar a su Hijo. Él mandó a su Hijo a morir en una cruz, a derramar su sangre, a entregar su vida para el perdón de nuestros pecados, cuando aún nosotros ni le conocíamos. Y aún murió por los soldados que lo condenaron y lo clavaron en la cruz. Porque dice, perdónales porque no saben lo que hacen. Dios actuó mucho antes que nosotros hiciéramos algo. Ese es el amor de Dios, es un amor incondicional, no es un amor como el nuestro. Bueno, si me amas te amo. Si haces lo que yo quiero, bueno, si te pones complicado ya no te amo más. Ah, no me regalaste lo que yo quería, no te amo más. Ese no es el amor de Dios, es el amor nuestro, el que bien carnal. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es entregarse, el amor de Dios es amar incondicionalmente, es amar aún a los que no nos aman, bendecir a los que maldicen. Fíjese que Dios hace salir el sol para todos. Porque vos podrás ver alrededor tuyo a lo mejor un montón de gente que no honra a Dios, no respeta a Dios, y tienen un buen pasar. Nos bendice igual, porque Él bendice a todo el mundo. Ahora, el trato, la relación y la cobertura no está en todos, está en los que son hijos. Por eso siempre digo, la diferencia que tenemos nosotros como hijos y en los que no creen en Dios y no son hijos de Dios, es que en la vida vamos a tener los mismos problemas, las mismas circunstancias, las mismas dificultades, pero con Él las vamos a sortear. Con Él es más sencillo. Con Él tenemos el poder que se realice lo imposible posible en nuestra vida. Que no así el que no ama a Dios y no respeta a Dios. Esa es la diferencia, no hay otra diferencia. Todos podemos tener buenos negocios, todos podemos hacer esto, todos podemos cambiar. Sí, porque eso no es lo importante. Para Dios no es lo importante que vos tengas 7 autos o andes en bicicleta. Mire, hasta aún, para Dios no es importante que veas con 2 ojos o que no veas con ninguno. Que tengas tus 2 brazos, tus 2 piernas, para Él no es importante. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús dijo, si tu ojo te da ocasión de caer, arráncatelo. Es mejor entrar tuerto al reino de los cielos que ir con tus 2 ojos al infierno. Si tu mano o tus pies te son de ocasión de caer, córtatelas. Porque es mejor entrar manco o cojo al reino de los cielos que con tus 2 piernas y tus 2 pies irte al infierno.
Porque ¿qué le importa a Dios? Nuestra alma. Sino, ¿para qué le va a prometer a los que van a ser hijos de Dios, los que son hijos de Dios, que cuando lleguemos a su eternidad vamos a recibir un cuerpo incorruptible? ¿Para qué? Si este es el cuerpo que interesa, ¿para qué te va a ofrecer otro? Pero ¿cuánto estamos preocupados por este cuerpecito? Entonces le queremos brindar todo este cuerpecito, pero este cuerpecito es carne, y la carne nunca me lleva a hacer la voluntad de Dios, siempre me lleva a hacer lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que más me gusta. Lo cuarto dice, también quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño, a labradores y su yunta, a jefes y a príncipes. Qué difícil que es eso. Qué difícil es que un pastor entre en razón cuando solamente él tiene la razón. Qué difícil es aquel que tiene su empresa y su negocio y le va todo bien, aceptar a Dios y creer en Dios y confiar en Dios. Qué difícil es que los jefes, los que están en autoridad, gobernantes, príncipes, que tienen poder y autoridad sobre muchos, respeten y honren a Dios. Es muy difícil. Por eso está en la última de la lista. ¿Por qué? Porque si no aprendimos a caminar en lo otro, en esto va a ser muy difícil. Si no aprendí a hacer ese instrumento en las manos de Dios, para lo primero, difícil llegar a lo último. Y es la tarea que nos toca. Qué lástima que no dijo amén. ¿Usted piensa que me toca a mí nomás? Ah. Si fuera a mí, me hubiera dado un ministerio itinerante, sin una responsabilidad de iglesia, sin una responsabilidad de capacitar y preparar gente. Hubiéramos tenido con Susi un ministerio itinerante donde íbamos, servíamos, llevábamos la palabra, impartíamos acá. Si nos mandaba a alguna iglesia y le teníamos que hablar al pastor y al rebaño, y teníamos que ir, ya está, nada más. Y después veníamos a nuestra casa, vivíamos nuestra vida, trabajábamos. ¿O no? Si hubiera sido para mí nada más, o para mí mi esposa, está todo bien, hasta ahí. Pero ¿para qué me dio una iglesia? ¿Para qué me dio un ministerio? Hola. No me dejen. La fiesta es mañana recién, ¿eh? ¿Pero qué? Nosotros, la iglesia de Cristo, tiene un propósito. Como siempre digo, todas las iglesias hacen al cuerpo de Cristo. Ahora, si usted mira un cuerpo, no todo está hecho de oreja, de mano, de pie, de boca. Hay partes y partes. Cada parte, cada miembro cumple una función. Entonces, cada iglesia en el cuerpo de Cristo cumple una función. Entonces, para eso Dios te trajo a este lugar, te preparó, te capacitó, trabaja contigo, te ministra, trabaja en tu corazón, te moldea para que seas martillo y arma de guerra. Y aunque no digas amén, va a ser así o cambiate de iglesia. Bien, gloria a Dios. ¿Me entiendes lo que voy a decir? Funciona así. Si Dios no te va a poner en un lugar o te va a llevar, a ver, ¿querés aprender ser farmacéutico y vaya a estudiar
en una panadería. ¿Querés ser médico y te va a alistar en, qué sé yo, en el servicio militar? No, para ser médico te quieres a la facultad de medicina. ¿O no? Para ser abogado tenés que ir a la facultad de Derecho. Más claro, échale agua. Entonces, por algo Dios está hablando tanto. Por algo Dios está procediendo tanto. Por algo Dios está haciendo tantas cosas. Por algo Dios está trabajando tu vida. Por algo está invirtiendo tanto tiempo con vos. Tanto tiempo con tu vida, con tu casa, con tu familia. Por algo. Porque hay un propósito mayor. Solamente Él lo conoce. Pero hermano, esto es así. Vas a ser. Si decidís, es decir, no es obligación. Como dije al principio, Dios no te obliga, Dios te llama, Dios te lo propone. Pero si estás acá, de acá vas a salir lleno de la presencia de Dios, honrando a Dios y siendo martillo y arma de guerra en sus manos. No hay otra. Quiero que lo entiendas para que sepas por qué pasan las cosas. Quiero que nos preguntan, ¿por qué esto? ¿Y por qué no? ¿Y cuándo se va a terminar? ¿Y cuándo va a pasar? ¿Y cuándo? No pregunte más por qué. Empieza a preguntarle ¿para qué? ¿Para qué, Señor? Dale. No te voy a ayudar, pero voy a dejar que hagas. Porque no hay forma de ayudar a Dios en esto. Pero sí podemos dejarnos, podemos entregarle, podemos renunciar, podemos rendirnos a Él. Y Él hace el proceso mucho más sencillo y más fácil. Si decidiste, como te digo, no es obligación. No es algo que Dios te va a obligar. Él te va a llamar, Él te lo va a proponer. Pero te garantizo que si Dios trabajó con tu vida, si vos tenés una relación con Dios tan plena, si vos realmente amás a Dios como, no digo como Él te ama porque es imposible amarlo como Él nos ama, pero amarlo sinceramente, te aseguro que no hay forma que digas que no. No hay forma que digas que no. Es tanto su amor, es tanto lo que Él te impregna en tu corazón, es tanto lo que Él marca tu vida. Es imposible decirle que no. Iglesia, Dios te ama mucho. Y Dios quiere invertir en tu vida. Dios quiere que tu vida sea distinta. Decía una palabra que compartí en estos días, ya no me acuerdo si en la célula de hombres, si en el culto de jueves. Decía, y me santificaré en ellos para que las naciones vean mi santificación. Es decir, Dios te quiere santificar, te quiere limpiar, te quiere mostrar como una luz encendida para que otros vean a Dios a través de tu vida. Es tremendo, es hermoso. Qué privilegio, porque tenemos tantas debilidades, tantas flaquezas, tantas cosas que a veces nos debilitan y Dios te considera de esa manera, como un hijo, como un escogido, como ese bendito de Dios, y Él tiene preciosos pensamientos para tu vida, pero no solo para tu vida, para tu casa, para tus hijos, para tus nietos, porque Dios siempre piensa en tus generaciones. Dios es un Dios de generaciones. Amén. ¿Quieres ponerte en pie? Vamos a orar.